Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa más de Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Yo soy Norma Bautista y me acompaña, Mayra Carpente, bienvenidos. pues hoy, May, y a nuestro auditorio, hoy y otra serie de programas quisimos hablar de una temática que sí se menciona, sí se han hablado de estos casos, pero me parece que hoy en la coyuntura de cómo estamos en el país en temas de inseguridad y en cuestiones de impunidad, pues cobran una especial atención el volver a hablar de estas sentencias que en su momento pues el sistema interamericano ha hecho valer en contra del Estado mexicano sobre distintas violaciones a derechos humanos. Entonces queremos hacer una serie de programas platicándoles temáticamente cuáles son esas sentencias en donde pues nos han condenado y pues de pronto hacer un análisis crítico desde nuestros propios espacios para determinar pues de pronto ha entendido el Estado mexicano, hemos visto cambios a partir de esas sentencias, o peor aún, ¿no? Si estamos en una problemática todavía más grave y de pronto si el horizonte nos dibuja que van a ser más sentencias de las que hoy día tenemos, ¿no, May? Sí, y también que la gente sepa que esta crisis que tenemos en distintos temas de seguridad en el país, pues no solo está como a nivel nacional la problemática, sino que a nivel internacional ya nos observan, ya nos dicen, ya tenemos sentencias condenatorias, ya lamentablemente somos como referente en temas Ujú. en delitos, ¿no? De esta magnitud, temas de inseguridad y que a lo mejor no muchas personas tienen esta curiosidad por meterse a ver sentencias de la Corte Interamericana, pero para eso estamos aquí, para platicárselas. Nosotras ya las leímos y pues bueno, compartirles qué es lo que nos dicen estos organismos, instrumentos internacionales a nuestro país. Es correcto. Pues entonces vamos a empezar. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Pues sí, de las sentencias de la Corte Interamericana contra el Estado mexicano, pero hoy en específico nos vamos a enfocar al tema de desaparición forzada de personas. Entonces, con eso vamos a iniciar. Pues, May, cuéntanos de pronto, ¿qué tendríamos que tomar en consideración antes de empezar a abordar este tema? Bueno, es importante dejar claro primero qué es desaparición forzada, ¿no? Aquí hacer distinciones en los tipos de desapariciones que hay y no confundirnos, porque hay desapariciones, por ejemplo, desapariciones accidentales, que estas suceden, pues, causas de fuerza mayor, vas manejando, caes en un río, no es algo que haya sido atribuible a alguien y tampoco a ti mismo, no es un accidente. También hay desapariciones por voluntad propia, cuando yo me quiero ir, no sé, digamos a Estados Unidos, hago toda esta travesía que hacen muchos migrantes y decido no avisar. Entonces, mi desaparición es voluntaria, ¿no? Y viene otro tipo ya de desaparición, que es la cometida por particulares, que aquí ya hay esta desaparición es en contra de la voluntad de la persona y la responsabilidad pues es atribuible a un particular y pues no se sabe su paradero. Y aquí únicamente digamos que el Estado es responsable respecto de la falta de prevención y en su caso de investigación, que veremos que prácticamente en todos los casos sucede esto, pero bueno, no incide la desaparición. Y después, ya que viene ahora sí nuestro tema, hablamos de esta desaparición forzada, que pues aquí ya hay una intervención de agentes estatales por parte del Estado. Y sí, ya hablamos de que una persona puede ser privada de su libertad, una o más personas, bueno, porque vamos a ver en una de las sentencias que son 3 personas, pero bueno, aquí es cometida por agentes estatales o personas que actúen con autorización, con apoyo o con aquiescencia del Estado. Y viene seguida de una falta de información
o de la negativa de reconocer esta privación de la libertad. Entonces, es importante que platicáramos sobre este tipo de desapariciones, que sepamos que esta desaparición forzada, pues sí, es cometida por agentes estatales y que es importante que sepan que también tiene, digamos, una dualidad, ¿no? Como un delito y como una violación grave a derechos humanos y que pues vamos a platicar ahorita ya un poco más de respecto al caso, pero ya sabemos qué es la desaparición forzada. Y si acaso también mencionarles que el que lleguen estos asuntos a un sistema como el interamericano es básicamente porque el Estado ha reconocido la competencia de estos dos entes, tanto de la Comisión Interamericana como de la Corte, a través de adherirse o suscribir la Convención Americana. Y ese es el que da pie a tener la posibilidad de que si en el Estado no resuelven tu asunto desde la violación a derechos humanos, puedes acudir al ámbito internacional. ¿Esto qué quiere decir? No es como que haya una sentencia condenatoria y no me gustó esa sentencia, ya hice valer todos los recursos y entonces me voy al sistema interamericano. No, en realidad tiene que ver con que se analiza en este espacio qué es de lo que, o dentro de los hechos que me narran, qué es lo que no hizo el Estado o el Estado hizo de manera indebida que generó una violación a derechos humanos. Y eso es lo que revisa el ente internacional. Sí va a hacer un análisis de pronto si en alguna resolución o en alguna sentencia se valoraron ciertos elementos, pero solamente desde el enfoque de derechos humanos. No puede ir más allá, es decir, no puede invadir la competencia del Estado nacional para opinar si está bien o está mal una resolución, sino más bien si ha violentado o no derechos humanos. Por eso en estas resoluciones no vamos a ver una sentencia condenatoria en contra de Norma Bautista, sino en contra del Estado mexicano y como a la par sí se documenta si Norma Bautista incumplió con algún deber, pero no hay una sanción tal cual para Norma Bautista, sino que al Estado se le sanciona y ya en su momento el Estado tendrá que hacerlo conducente a partir de esa resolución. Entonces, para entenderlo como a grandes rasgos, ¿no? Y también importante que sepan que pues estos roles, bueno, estas figuras de víctima, pues son reconocidas, ¿no? Que sepan que traemos un tema de víctima directa, ¿quién es? Pues la persona que desaparece. Traemos también las víctimas indirectas, que son realmente las que hacen toda esta labor que, pues de lucha, porque no le puedo llamar de otra manera, y pues aquí traemos pues, las personas que tengan un vínculo, las personas que muchas veces son papá, mamá, hermanos, familiares, los más cercanos, que son los que se encargan prácticamente de hacer toda esta labor de búsqueda y de exigencia al Estado. Pero también tenemos las víctimas potenciales, que es una persona que, digamos, puede ser un defensor que haya también recibido amenazas por esta labor de búsqueda, ¿no? De su víctima indirecta. Entonces, por ejemplo, las madres buscadoras, que pueden ser víctimas potenciales, pero también pueden ser víctimas indirectas, ¿no? Traen este doble rol. Y también ya por último hay esta figura de las víctimas colectivas, que ya nos referimos a grupos, ¿no? A comunidades, a organizaciones que pues resultan afectadas por una desaparición. Y este reconocimiento como víctimas, pues las hace que ellas puedan ejercer esta lucha, no solo a nivel nacional, como decía, sino a nivel internacional. Entonces ya platicamos prácticamente todo el contexto de lo que va hoy el programa, pero sí era importante dejarles claro estas figuras jurídicas que pues tienen esta relevancia para poder llegar hasta este nivel al que vamos a hablar hoy. Es correcto. Pues mira, ¿te parece si hacemos nuestra pausa comercial para poder entrar de lleno a esta temática? No olviden, por favor, que nos pueden buscar a través de las redes sociales, ahí nos pueden encontrar. Estamos en cimacradio.org, ahí pueden escuchar nuestro programa. También si quieren ver los videos, pues pueden revisarlos en videos, bueno, en CIMAC, perdón, TV, en YouTube.
Y además, pues si quieren tener contacto todavía un poco más directo, pues pueden hacer una llamada al número de cabina, que es el 55 35 08 47 61, 55 35 08 47 61. Pues vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 08 47 61. 5535 08 47 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos platicando sobre las sentencias de la Corte Interamericana en contra del Estado mexicano, en específico ahorita sobre el tema de desapariciones. Bueno, en cuanto a los hechos, pues miren, les contamos. Este caso que vamos a hablar primero es el caso Alvarado Espinosa y otros contra México. Es una sentencia del 28 de noviembre del 2018. ¿De qué va esta sentencia? Bueno, se trata de la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinosa. Ella al momento de los hechos tenía 31 años de edad y presentaba una incapacidad permanente que pues le dificultaba un poco moverse. También estamos hablando de la desaparición de José Ángel Alvarado Herrera. Él al momento de los hechos tenía 31 años. Y de la desaparición de Rocío Irene Alvarado Reyes al momento de los hechos de 18 años de edad. Ellos, el 29 de diciembre del 2009, en el ejido de Benito Juárez, en Chihuahua, pues se encontraban en momentos distintos, en lugares distintos, porque Nitza y José son detenidos mientras estaban a bordo de un vehículo y a Rocío pues llegan a su casa y se la llevan del interior de su casa. En estos dos casos siempre hubo testigos. Había personas que pudieron darse cuenta que pues cuando se llevan a las víctimas, se las llevan con vehículos que pudieron dar características. Además, también señalaron que las personas que se las llevaron, que eran bastantes, portaban uniformes con características de tipo militar y sí lograron hacer la identificación, pues si bien no a detalle de todos los vehículos, sí coincidían los testimonios de todos los familiares respecto a las personas que se los habían llevado y al tipo de vehículo también en los que los habían subido. Ahora bien, para analizar de pronto la desaparición de nuestras tres víctimas, sería importante mencionar, como lo retoma en la sentencia, que había un contexto de militarización en ese entonces en Chihuahua. Específicamente todo esto en el marco de la militarización de la seguridad pública como una estrategia para el tema del combate al narcotráfico, ¿no? Lo que conocemos como la guerra contra el narcotráfico. Habían diferentes operativos conjuntos a lo largo del país, pero había uno específico en Chihuahua. Ya diferentes órganos internacionales de revisión, de consulta, de análisis de pronto en relación a violaciones a derechos humanos, ya habían hecho pronunciamientos en relación a lo que estaba pasando con estos temas de militarizar la seguridad pública. Estoy hablando del Comité de Derechos Humanos, el relator especial sobre la ejecución extrajudicial, sumarias o arbitrarias, es decir, ya había menciones en relación a que involucrar a los militares en este tipo de actividades generaba un aumento en cuanto a las violaciones a derechos humanos y que además estaban haciendo un uso excesivo de la fuerza y que si queríamos de pronto revisar las actuaciones de estos sujetos tampoco podíamos porque se quedaba todo en una postura muy hermética de, bueno, están haciendo una labor como específica, ¿no? Ya también el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas había hecho comentarios en relación a que no solamente los militares estaban cometiendo estas vulneraciones, sino además también estaban dándose estos reportes de desaparición forzada. Y que en este contexto, pues
veíamos involucrados no solamente autoridades federales, sino estatales y municipales. Además, también se había podido comprobar que el ejército estaba coludido con grupos del crimen organizado, por lo tanto, se generaba un contexto de desapariciones a un nivel generalizado y que además, pues sí veíamos a nivel social y de todo esto que tenía que ver con las desapariciones, con un patrón estructural y generado de impunidad. Es decir, las personas desaparecían, sabíamos de pronto quién estaba involucrado en esas desapariciones, pero no actuábamos en consecuencia, primero bajo un argumento de, bueno, son personas malas, quién sabe qué hicieron o por qué se las llevaron, ¿no? Y desde ahí también se entorpecía pues las investigaciones, ¿no, May? Aquí es importante todo lo que acabas de platicar, el contexto es lo relevante, ¿no? Cómo estaban, porque incluso ahí lo que nos dicen es, desde que ingresa, o toda esta relatoría que hacen desde que ingresa esta guerra contra el narcotráfico, es, pues sí, el ambiente, el tema de seguridad. Realmente ya está a cargo de los militares, ¿no? Ellos son los que dominan los poblados y pueden hacer y deshacer y prácticamente no pasa nada, ¿no? Aquí hay un tema donde hablan de una persona, o no sé si estoy confundiendo, Norma, dime, de acento chilango o estoy confundiendo con la otra sentencia que vamos a hablar. No, en ambos hablan de estos En ambos. contextos. Ajá. Ajá, o sea, ellos identifican, la gente, aparte la gente del poblado puede identificar cuando son militares, porque muchos les preguntan, ¿y cómo sabes que son militares? Lo Ujú. sabemos, ¿no? Porque aparte entre ellos se conocen, pero ubican a estas personas con estas vestimentas que las detallan muy bien. eh, y después también pueden identificar incluso a personas que tienen acentos diferentes a los que hay en Ujú. su comunidad. Y pues bueno, aquí estos organismos internacionales, al momento de que van haciendo esta relatoría de los hechos, uno va imaginándose, bueno, no sé si te pasa que comienzas a imaginar conforme ellos van relatando y realmente es una impunidad tremenda, Ujú. porque los familiares vieron, saben, la camioneta cuando bajan a Nitzia, pues se la lleva, dejan ahí la camioneta abierta, arrancan el estéreo, o sea, Ujú. hay situaciones que la gente lo puede decir, va, declara y no pasa nada, ¿no? Es Ujú. como de te vuelvo a llamar después porque, pues no me dijiste bien esta parte, estuve revisando y veo que no, realmente no hay nada, no hay unas líneas de investigación serias y pues justo me parece que viene esta quiesencia del Estado, ¿no? En donde comienzan a hacer las cosas lentas, mal, o no hacen lo que tienen que hacer, las diligencias que tienen que hacer en tiempo y forma, y eso pues obviamente va haciendo que se pierda todo lo que pudiera servir en el caso. Sí, porque además en este caso en específico sí se pudo documentar que dentro del ejido en específico donde ocurre Benito Juárez, que era el que mencionábamos, sí había rutas o era una de las rutas principales de trasiego de drogas, armas y objetos de contrabando, además de que era una ruta también de migrantes. Sí había dentro también de la zona, cerca, una zona militar, y este operativo conjunto de Chihuahua se había conformado porque decían que había esta lucha entre crimen organizado, ¿no? En específico, Carrillo Fuentes y Pacífico contra los Zetas, y entonces estaba haciendo este operativo ya a un nivel federal, en donde se había generado días antes el secuestro y el homicidio de un policía federal, y que entonces se había desplegado todo este operativo para tratar de saber qué era lo que había pasado con este sujeto. Y ahí es donde entra el momento de la desaparición, porque en teoría, como bien refiere May, empiezan a hacer estas búsquedas y supuestamente con las personas que son desaparecidas estaban relacionadas con una célula delincuencial. Sin embargo, esto nunca lo pudo acreditar el Estado, y al menos lo que sí pudieron demostrar las víctimas, como bien refieres, May, es que se hicieron búsquedas en distintas instancias, porque el argumento era, se los llevaron los militares y entonces ya después eran las Ujú. autoridades por eso, pero ¿y dónde están detenidos? Bueno, es
que creemos que están aquí, creemos que están allá. Entonces, a la familia lo estuvieron buscando en diferentes instancias, pero nadie, aunque algunos sabían que la última información era que estaban con militares, nadie los reconocía quién se los había llevado, ¿no? O sea, sí referían como estas menciones, ¿no? Incluso hay, una de las personas dice que ella estaba ahí esperando a que salieran a darle informes en el campo militar y que escuchó que decían, ya tiraste la basura, que, ¿no? Haciendo como esta referencia a, pues a ellos, ¿no? Ella lo toma así, ella piensa que se podían referirse a sus familiares y entonces dice, ¿dónde están? Y toda la narración que nos dan es, nadie sabe dónde está, pero sí hay comentarios que dejan ver que los tuvieron dentro del campo militar, a las 3 personas que pues siguen en esta desaparición forzada. Y además en la búsqueda de ellos en cada una de las instancias, también los familiares, porque todos ellos por los nombres sabemos que son familiares, y que hay diferentes núcleos familiares dentro de esta historia, ¿no? Y ellos también sufrieron amenazas, desde llamadas telefónicas, desde ingresos a sus domicilios, precisamente porque estaban buscándolos y estaban tratando de que el Estado diera una respuesta, ¿no? Entonces, no solamente tenemos la cuestión de la desaparición, sino las amenazas que las víctimas sufrieron a partir de la búsqueda. Pero andamos sobre los tiempos. ¿Te parece si nos vamos a una pequeña pausa y ahorita comentamos qué es lo que dijo la Corte en este caso y para ir también dándole entrada a otro que es muy similar, ¿no? ¿Te parece? Muy bien, vamos al corte. Pues recuerden, estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos platicando sobre las sentencias de la Corte Interamericana contra el Estado mexicano, en específico sobre el tema de desaparición forzada. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Bueno, pues estamos de regreso con este tema de desaparición forzada, pero ya muy específica en ciertos casos. Hoy, 2 que hablaremos, sentencias de la Corte Interamericana. Y esta sentencia de la que estamos hablando ahorita, que se da en este contexto de la guerra contra el narcotráfico en Chihuahua, y que ya nos platicaste, Norma, pues prácticamente todo lo que sucedió, la historia, pero todas estas situaciones que dejan a la familia en un estado peor, ya que el de incertidumbre que de por sí ya traen, que es todo lo que va sucediendo a lo largo de su investigación, porque ellos comienzan a hacer su propia investigación y que resultan amenazados, tienen que ser desplazados, se los tienen que llevar a un lugar seguro ya por parte del Estado. Realmente la vida de estas personas cambió por completo, ¿no? Ya ahora no solo fueron las 3 personas desaparecidas, sino sus familiares, sus hijos, prácticamente todo su entorno familiar cambió por completo, porque incluso unos tuvieron que cambiar de estado, de residencia, y pues bueno, hubo varios indicios que dejaron ver que sí los tenían los militares. Hubo algunos testimonios que dejaron ver, dieron mucho detalle y que no se investigaron en su momento, o se investigaron mal, o no les dieron el valor probatorio debido, porque no sé si recuerdas que a lo largo de la sentencia hay una vecina que comenta que recibió una llamada por parte de Nitzia y que le decía, ayúdame, ayúdame, y que de repente se escucha ahí algunas groserías por parte de un masculino, cuelgan la llamada. Entonces ella lleva el teléfono, da el número, empiezan a hacer esta investigación y dicen, no, el número venía de Santa Marta, aquí no pasó una nada. extorsión, ¿no? No pasó nada. Y listo, o sea, realmente no hubo más, pues más investigación, ¿no? Que nosotras que hemos llevado casos que sabemos que puedes
realizar esta investigación pues mucho más a fondo ya con estas sábanas de Ujú, llamadas, ¿no? ujú. Sí, digo, al final lo que se pudo evidenciar, y que eso es a donde aterrizamos a qué resolvió la Corte, Ujú, pues primero nos vuelve a señalar que estamos frente a una violación de derechos humanos que es pluriofensiva, permanente y ujú, continua. Es decir, se van a afectar muchos derechos y mientras la persona no aparezca, no sepamos de su paradero, la persona sigue con este contexto y el delito se sigue materializando. Nos habló, por ejemplo, de que pues el tema de las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Por qué tener a las Fuerzas Armadas en la seguridad pública? Que si la idea es preservar la seguridad pública, esto viene de la mano del respeto a los derechos humanos y que cuando incorporamos a este tipo de corporaciones a las funciones específicas que tienen que ver con el resguardo de la seguridad, ¿no? Tiene que ver también con situaciones excepcionales, es decir, ya no me ujú. quedó de otra y por eso traigo a los militares. Pero esto también trae obligaciones que debe de implementar el Estado, ¿como cuáles? Bueno, si ya vas a meter a los militares en estas funciones, pues entonces primero toma en consideración lo que decíamos, ¿no? Que debe de haber un análisis en relación a la proporcionalidad, la debida diligencia y la excepcionalidad en estas situaciones de criminalidad o de violencia interna. Es decir, sí los puedo meter, pero hay reglas para cuáles yo debo de atender todo esto. Entonces, es decir, si sabemos que las Fuerzas Armadas, su objetivo es eliminar al enemigo y que las policías tienen bajo su mando el control y la protección de civiles, por lo tanto, si vas a meter a militares, tiene que ser desde una postura extraordinaria, porque ya no te quedó otra, y además tienes que poner de alguna manera la temporalidad, cuánto tiempo los vas a tener ahí, porque tu problema se supone que va a ser integral, lo vas a solucionar y mientras sí, pongo a los militares, pero fijo la temporalidad de cuánto van a estar ahí. Además, tiene que ser subordinada y complementaria, es decir, sí nos van a ayudar, pero siempre tiene que estar a cargo de un civil, siempre, para que precisamente no se den estas vulneraciones. Tiene que estar regulada porque tiene que estar a través de mecanismos tanto legales como protocolos. Imagínate este del uso de la Mm. fuerza y demás, ¿no? Y además tiene que estar fiscalizada porque como sabemos que sí están haciendo las cosas bien. De ahí, pues implica a que tengamos estos recursos para poder hacer las denuncias correspondientes de violaciones a derechos humanos. Es decir, ¿a dónde me voy a quejar cuando sé que un militar ha violentado derechos humanos, ¿no? ¿Hacia dónde me puedo ir? Entonces, ¿qué es lo que concluye la Corte? Que en el caso particular nunca se definió que había un régimen temporal por parte de, o para poder tener a los militares dentro de la seguridad pública y que sí se habían dado diferentes violaciones a derechos humanos. Además, no se logró demostrar, por ejemplo, en esta postura que decían, bueno, los agarramos porque eran los más malos y probablemente estaban vinculados con el secuestro y el homicidio de una persona previa que habíamos señalado y que por eso habían desplegado el operativo. Pero la Corte dice, al final nunca indagaste qué era o en dónde estaban involucradas las personas para proceder a su detención, ¿no? Si era que los habías detenido por esa circunstancia. Y cuando pues señalamos que de pronto pues sí había ciertas informaciones que tenían los militares y que pudieron de alguna manera suponer también los agentes estatales que se los habían llevado, ¿no? Tampoco eso lo corroboraron porque no tenían ni certeza de quién se había llevado a las personas y que en su momento cuando se hicieron las investigaciones por parte de distintas instancias a nivel local y luego ya también internacional, curiosamente, no sé si te suene, May, el ejército no quiso cooperar, no quiso dar información, a pesar de que les decíamos, oye, sabemos que ustedes se lo llevaron, sabemos que estaban relacionados con un batallón, ¿no? El 35 batallón, se sabíamos que estaban ahí y ustedes nunca quisieron cooperar. Entonces, pues aquí, de alguna manera, aunque se dan ciertas investigaciones dentro del fuero militar,
sí recompone ahí un poquito el Estado para regresarlo a la justicia ordinaria, pero de todas maneras ni el tiempo que estuvo, que fue poquito más de un año en la jurisdicción militar, tampoco es como que se hubiera resuelto el paradero de estas tres víctimas. Por eso es que cuando hablan de la debida diligencia es donde señalan, a ver, ni siquiera los buscaste bien, ¿no? No seguiste las líneas de investigación correspondientes, no atendiste los postulados en relación al plazo razonable, porque al día de hoy, si estamos hablando de que la desaparición ocurre el 29 de diciembre del 2009, pues tenemos una sentencia que para el 2018 pues ya llevaba sus añitos en cuanto a una desaparición y el día de hoy seguimos sin saber dónde están las víctimas. Entonces, esto nos da cuenta, además de que estuvieron saltando de autoridades de quién conocía, que si la federal, que si la estatal, que si nos vamos a la jurisdicción militar, y el Y problema es, nadie, ajá, ajá, porque sí. eso es lo que de pronto pasa Ujú, en este tipo de casos ujú. de competencias, ¿no? Que en el inter de que te la mando, la recibo, la reviso, no, no es mía, te la regreso, no, pero ahora mándala ya. En ese periodo se tardaron 3 años, May. Y entonces en esos 3 años no hubo una debida investigación, solamente se la pasaron ahí peloteando el expediente y también lo pudieron notarse que habían pues marcadas irregularidades durante la investigación que tampoco habían sido investigadas, ¿no? Porque si esto era un operativo específico, pon tú que lo hubieran creado bajo todo el término legal, ¿cómo es que terminas levantando a personas sin órdenes, sin ninguna, nada más porque son sospechosos, ¿no? Y que desde ahí armes todo para tratar de relacionarlos con hechos delictivos y cuando no puedes, pues mejor los desapareces, ¿no? Y es por eso que la Corte pues señala que no había una verdadera investigación, no había una debida diligencia en la investigación, no tomaron en cuenta todos los factores que pues teníamos ahí a partir de que sabíamos que se habían llevado militares. Y bueno, ¿qué decirte de la investigación de las amenazas y el hostigamiento que sufrieron las víctimas? Esas muchísimo menos las investigaron. Entonces acá la Corte concluye que no hicieron una debida investigación ni de la desaparición ni de las amenazas y que hoy día siguen pues desaparecidas estas personas. Sí, lamentable porque cuando vemos todo el listado de familiares, no afectaron a tres, a cuatro. Ujú. La afectación fue eh, realmente masiva a nivel familiar y los cambios que sufrieron, pues yo creo que el dinero ayuda, por supuesto, Ujú. porque pues sí te deja, llevar un caso así te deja desgastada en todos los sentidos, ¿no? Y el dinero les va a ayudar, sí, seguramente, pero sí puedo decir que ese dinero no les va a devolver ni la paz, ni la unidad, ni el poder estar otra vez eh, en su casa, en su entorno familiar, social, comunidad y lamentable porque este tipo de hechos que es responsabilidad del Estado, eh, pues terminan muchos años después Ujú. con un organismo internacional de por medio y pues sí, pagando una cantidad y vienen aquí algunas otras medidas de reparación, pero que difícilmente van a poder colocar a la familia en el estado en el que estaban antes, ¿no? Que es la Ujú. idea de estas medidas. Y eso Ujú, que además también el Estado, sabiendo que se los habían llevado, teniendo información dentro, ujú. interna, siguieron justificando que no sabían, Negando, ¿no? ajá, exacto, sí. Entonces, imagínense si el Estado es el que tiene el control de todas las detenciones, que ustedes vayan y pregunten y les digan, ah, no, yo no sé, no sé quién No, se lo llevó, ¿no? no, y el caso que les vamos a contar Ah, ahorita sí, ese es es otro, que está igual de feo. tremendo, Ujú. pero bueno, la sentencia acaba de salir, digamos, más reciente, entonces por eso lo dejamos al final, pero el grado de impacto pues también es fuerte. Sí, No sé si sí, tú quieras empezar con este, sí. porque si no, hay mucho que platicar y si no el tiempo se nos va a ir. Es correcto. Pues Ujú. vamos a hablar ahora del caso González Méndez y otros contra México. Es una sentencia del 22 de agosto del 2024 y estamos hablando de una desaparición que ocurre el 19 de enero de 1999 en Chiapas. Antonio González Méndez vivía en la comunidad del Calvario, en el municipio de Sabanilla,
Él al momento de los hechos estaba casado, tenía 3 hijas, un hijo y contaba con 32 años de edad. Él trabajaba en una tienda cooperativa, pues de apoyo al ZLN. También pertenecía a las bases de apoyo de este ejército y era simpatizante del PRD. En la medianoche del 18 de enero de 1999, en compañía de otro sujeto, que eso es importante, en compañía de otro sujeto, acuden a un río cercano bajo el argumento de que le iban a vender un arma, pero que habían escondido el arma precisamente en el río. Entonces, ahí se quedan de ver, bueno, ahí se dirigen. En teoría se hace la transacción del arma y es la última información que se tiene de Antonio González. Después ya no volvemos a saber de él. Derivado de la investigación que se fue haciendo, sabíamos que era un defensor comunitario de derechos humanos y que, bueno, como decíamos, ¿no? Simpatizante del ZLN y del PRD. Ahora, porque eso es importante, ¿no? Porque dentro del contexto, que eso es esa es la parte a veces trascendental en cuanto hablamos a derechos humanos y siempre lo decimos en las clases, ¿no? El contexto es lo que importa. ¿Qué pasaba en el contexto? Bueno, pues resulta que se acuerdan que tuvimos un levantamiento del ZLN, ¿no? Y se acuerdan que el gobierno hizo mesas de diálogo y vamos a ver cómo solucionamos este problema. Ajá, eso era a los reflectores, porque ¿qué era lo que estaba pasando también a nivel interno en la localidad? Había una política de contrainsurgencia justamente para eliminar la incidencia política y también para limitar las libertades políticas, principalmente de chiapanecos y de mexicanos. Es decir, se había creado a través de las Fuerzas Armadas un apoyo, había un plan que se llamaba Plan Campaña Chiapas en 1994 y que tenía que ver con las gestiones de ese presidente Cedillo, que pues lo que estaba buscando es crear estas herramientas para poder destruir o desorganizar la estructura militar del ZLN y en su caso del PRD. ¿Por qué? Porque los veían como una fuerza enemiga, ¿no? Y recibían todo el apoyo por parte del Estado, Exacto. económico, todo. Tenían mucho poder estos grupos y pues desde luego en estas comunidades eran muy identificables las personas que estaban, digamos, en contra, ¿no? Exacto. Y es que eso es como lo increíble, porque estamos hablando de que el propio ejército desde 1994 al 2000 estaban creando grupos paramilitares al interior de las comunidades contra esta estrategia ante o como freno pues a la insurgencia, ¿no? Esto ya había generado desplazamiento, destrucción de bienes, destrucción de alimentos, de comunidades, asesinatos, desapariciones. Y en el norte de Chiapas se había documentado la presencia de un grupo en particular, que es el que está relacionado con el sujeto que acompañó al río Antonio, un grupo que se llamaba Paz y Justicia, que justamente como dice May, había tenido de hecho convenios con el gobierno de Chiapas que le había dado dinero bajo el argumento de que se asociaron como una sociedad civil y demás. Les dieron dinero, pero ya se había podido documentar, al menos desde el 97, que estaban dentro de actividades criminales entre vigilar caminos, cobrar impuestos, amenazas, asesinatos, y que además eran entrenados en campos militares. Exacto. Entonces ya para 1999 se habla de que en 20 municipios de Chiapas había al menos 12 grupos paramilitares, 4 de ellos estaban dentro del norte de Chiapas, que es donde ocurre la desaparición y obviamente pues eso da a una situación general de impunidad ante los hechos que cometían estos grupos, ¿no, May? Sí, o sea, realmente eran las personas que digamos que estaban en contra, eran muy identificables, como es el caso de aquí del señor González, que trabajaba en una tienda, como bien decíamos, y la esposa, aquí viene otro factor como en el caso anterior, identifica perfectamente que llega este otro hombre, obviamente, pues tratando de convencerlo de vamos, te voy a vender un arma, pero la tengo escondida en el río, vámonos, se lo lleva, llegan al río, ya de ahí, como dices, no se sabe qué es lo que sucede, pero todo este contexto que acabas de comentar es importante porque además este hombre que se lo lleva es menor de edad. Ajá.
es menor de edad y pues el tratamiento, digamos que fue un tanto diferente y es así de, bueno, no se le ven lesiones a él, entonces él no lo hizo, él no lo Ujú. cometió. Ya fuimos al río y no vimos que hubiera como levantamiento de tierra o algo, entonces pues no, él prácticamente no pudo ser. Quedas libre otra vez, la Ujú. quiesencia del Estado a todo lo que da y la familia, pues de reconocerse otra vez continúa con la lucha, no se queda con esta parte, pero ¿cuántos años han pasado desde el 99? ¿No? Sí, Y las cosas siguen igual prácticamente, ¿no? sí, porque al final la investigación sí empieza, o sea, al final sí se hacen las denuncias correspondientes, pero fíjate que en octubre del 2007 dicen, no, pues no lo podemos encontrar y ya hicimos todo lo que estaba Ah, en nuestras manos. Entonces, miren, vamos a archivar el asunto y que ahí quede todo, ¿no? ajá, Evidentemente, esto todavía se confirma, o sea, imagínense que los no ejercicios se los hace una autoridad, imaginen que yo los hago y Mayra es mi jefa. Entonces, Mayra va a revisar que es lo que yo determiné estuvo bien. Entonces, no solamente hubo una autoridad, sino hubieron dos autoridades los que dijeron, sí, que se archive. Oye, pero no ha aparecido. Bueno, pero ya hicimos todo lo que estaba en nuestras manos. Obviamente, al año siguiente, en octubre del 2008, se hace la reapertura del expediente y todavía, al menos al reporte de la sentencia del 2020, la carpeta seguía activa, viva, pero seguimos sin conocer el paradero de pues el señor González Méndez. Y una de las cosas que también se menciona en la sentencia, May, hay esta cuestión del amparo buscador, que teníamos ujú, esta figura del amparo buscador, que era cuando sabías que una persona era detenida, antes de todas estas reformas de la ley general, porque ahora ya hay un mecanismo específico para buscarlos, ¿no? Pero en ese entonces, cuando sabías que una persona había sido detenida, pero no sabías a dónde, iniciabas un amparo, que les conocemos como amparo buscador, para que alguna autoridad levantara la mano y dijera, yo lo tengo, ¿no? Como que tú le preguntabas a todos, oigan, ¿alguien tiene a Mayra? Y ya de pronto alguien votaba y dice, sí, sí, yo aquí la tengo, y entonces ahí ya obtenías información de dónde estaba Mayra. La cuestión aquí, May, es que sí hacen ese amparo buscador, pero las autoridades le dicen, por eso, o sea, dices tú que se llevaron al señor Antonio en estas características, que se lo llevó tal autoridad y demás, sí. Pues dime a dónde se lo llevaron. Así como de, a ver, ¿qué parte de está ajá, desaparecido? estoy buscándolo, ajá, Ajá, y entonces cuando esto se hizo a través de una organización de la sociedad civil, entonces cuando le requieren a la organización de la sociedad civil así de, pero dime dónde está, evidentemente no dan respuesta, pues porque por eso está ujú. desaparecido, ¿no? Lo estoy buscando. Y bueno, pues desde ahí es como se engloban como los hechos y ya después viene la determinación de la corte en relación a todo eso. Pero ¿te parece si nos vamos a una pequeña pausa comercial y ahorita les platicamos eso y ya para ir cerrando el programa? Muy bien, ahorita Va, regresamos. volvemos. ¿Hay garantías de no repetición en el caso de las desapariciones en México? Las garantías de no repetición son medidas estructurales, legales e institucionales adoptadas tras la configuración de violaciones a derechos humanos y sirven para prevenir futuras. Dentro de las medidas de reparación que adopta una sentencia internacional como las emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se establecen diversas acciones que debe de implementar el Estado sancionado para corregir la afectación provocada por sus acciones o omisiones, por lo que las garantías de no repetición son un elemento indispensable para proteger derechos fundamentales. Pero, después de las sentencias emitidas en contra del Estado mexicano, ¿será que las desapariciones en nuestro país han disminuido? De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el cual se crea a partir de las recomendaciones de carácter internacional que le han realizado a nuestro país, se registran 131.833 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales el 77% corresponde a hombres, el 21% a mujeres y el resto no ha sido determinado. En lo que respecta a los datos históricos documentados desde 1952 a la fecha, las 5 entidades federativas que concentran mayor número de casos de desapariciones son Estado de México, Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León y Sinaloa, mientras que los que reportan menos casos son Chiapas, Aguascalientes, Chihuahua, Nuevo León y San Luis Potosí.
Es importante mencionar que los números de desapariciones antes del año 2006 no eran críticos. Sin embargo, a partir de esa fecha aumentan de manera considerable en nuestro país. El rango de edad de las personas desaparecidas es variable para hombres y mujeres. En este último caso, son en mayor medida víctimas de desaparición entre los 15 y 19 años de edad, mientras que en hombres es relativamente constante entre los 15 y los 29 años de edad. Si bien en mayor medida se encuentran a personas con vida, no podemos obviar los 21.606 casos de personas que fueron encontradas sin vida, cifra que deja de lado, por carecer de datos oficiales, las múltiples fosas clandestinas que las madres buscadoras han podido encontrar sin el apoyo del Estado. Las cifras anteriores nos permiten afirmar que la crisis que estamos viviendo en el país, en el tema de las desapariciones, no parece estar cerca de su fin, lo que obliga a redoblar esfuerzos y volver efectivas las acciones estatales para que todas y todos vuelvan a casa y nadie más vuelva a desaparecer en un estado que se vislumbra como indolente. Bueno, estamos de regreso con este caso que pues ya es el segundo del programa que estamos platicando respecto de desaparición forzada de González Méndez y otros versus México. Entonces decíamos que esta sentencia es del 2024, ya platicamos todo el contexto que también es de lo más importante, este tema que surgió respecto del ZLN en Chiapas y bueno, el señor González hasta el día de hoy, pues no se sabe, la familia comienza esta lucha, pero aquí un punto importante que también leía en la sentencia es que algunas personas, o creo que es una persona en específico que escucha que, no, bueno, creo que son dos a lo largo de toda la relatoría, que dicen que escuchan que pues estas autoridades o estos agentes estatales sí desaparecieron a alguien de nombre Gonzalo, ¿no? Podría, por la fecha, por las características, por todo, pues sí puede tratarse del señor González, pero dice que se referían a un Gonzalo que se lo llevaron a una cueva, entiendo, y que ahí pues sí sufrió de tortura porque pues platican ya detalles como muy específicos, ¿no? De que le quitaron una uña, le amputaron algunas partes del cuerpo y pues aún así las autoridades así, ¿no? De no veo, no escucho lo que me dicen, a pesar de que esta persona pues lo declaró. Sí, y es que pues es que todas estas sentencias, cuando las lees, las revisas, y te das cuenta, bueno, yo en específico que soy derecho humanera, sí es así como de, ¿cómo es posible, no? Que el Estado, Indignan. sí, pero que ya llegue a este nivel de desatención a las obligaciones de los derechos humanos, porque aquí de lo que estamos hablando es de un primer nivel, como siempre lo hemos referido, de cumplimiento que tiene el Estado. Pero no solamente se desatiende ese primer nivel, porque se da la violación. Y ahí es como que de alguna manera, piénsenlo así, ¿no? Como esta cuestión de yo tengo a mi hijo, ¿no? Y entonces yo llevo a mi hijo a una casa porque me invitan. Y mi hijo, pues es ahí, le gusta hacer desorden, ¿no? Y rompe el jarrón más importante de la casa. Pues ni modo que yo agarre y diga, pues me voy, ¿no? No, pues yo sé que mi chamaquito lo rompió y entonces yo tengo que hacerme responsable. Piensen en ese ejemplo porque eso es lo que de pronto hace el Estado, que el Estado tiene muchos hijitos, ¿no? Que hacen muchas cosas indebidas porque no les pone un control y no solamente es un control a partir de las obligaciones que tiene, porque todavía dijeran, pero es que lo maleducas. No, ni siquiera es que lo maleduque, tiene obligaciones, tiene atribuciones y no las respeta, no las implementa y eso genera vulneraciones. Pues ahora imagínate que después de las vulneraciones el Estado, como tú dices, no ve, no escuche, no oye, no habla, no dice nada. O y vamos hay otra vez a las omisiones, ¿no? afectaciones, sí, y vamos a las afectaciones más graves. ¿Quiénes? Las víctimas indirectas. O sea, Ajá. independientemente que sabemos que la víctima directa, pues, ya sufrió esta desaparición, tortura, muchas situaciones, el calvario literal que tienen las familias, porque aquí lo que relatan, principalmente la hija, a mí me llamó mucho la atención porque dice, yo hubiera podido ser enfermera, ¿no? Y tuve que trabajar desde chiquita en los campos
La mamá dice, tuve que trabajar en, pues, jornalera, mi espalda, todos los daños físicos que sufrió debido a que tuvo que trabajar, digamos, en exceso para sacar adelante a sus 4 hijos, y todas las hijas y, bueno, y el hijo desde chiquitos tuvieron que enfrentarse a estas labores que a ellos les correspondería haber estado estudiando. Y ella en el texto, digo, el texto es muy, muy plano, pero yo me imagino al ella declararlo, me imagino esa frustración de pude haber sido enfermera, pude haber cumplido un sueño y no lo logré debido a estas afectaciones que nos provocó el mismo Estado. Exacto. Por eso, ¿qué concluye la Corte? Bueno, primero dice que la desaparición ocurrió en un contexto de violencia generalizada en el norte de Chiapas y que pues estaban estos grupos paramilitares que actuaban con el apego, tolerancia, aquiescencia estatal, ¿no? O sea, no hay forma de desdibujar esto. Se logra documentar que sí había existido una retención de la víctima y además que había sufrido pues estas agresiones físicas que al menos parecería que son tortura, por lo que pueden narrarse, y que pues, por lo tanto sí le damos la acreditación a que estamos frente a una desaparición forzada. Pues como estábamos platicando, la circunstancia de que el propio Estado apoye a la creación de paramilitares, ya también eso genera una vulneración a las obligaciones que tiene el Estado. Han pasado al menos desde la sentencia, pues alrededor de 26 años, van a ser 26 años de que desconocemos el paradero de la víctima. Se relaciona que muy probablemente esta desaparición se debió a la vinculación que tenía de su activismo o de la simpatía hacia el ZLN o hacia un partido en específico. Obviamente no hubo una atención al plazo razonable porque como mencionamos llevamos, pues al menos mencionan en la sentencia 25 años porque es del 2024, como decíamos, 25 años y todavía no sabemos qué ha pasado con la víctima. Sí se da una afectación al núcleo familiar, se habla de esta cuestión de el proyecto de vida, en donde no solamente estamos hablando de impactos económicos, sino también emocionales que pues alteran la dinámica familiar y las acciones de los integrantes de la familia. Como bien ha mencionado Mayra, era una afectación pues digamos bastante importante en relación a lo que habían vivenciado. Ahora bien, si estos dos casos los retomamos o retomamos las partes clave, ¿no? de las resoluciones, nos hablan de que estamos frente a una figura de violación a derechos humanos, en particular la desaparición, sistemática y estructural. ¿Eso qué quiere decir? Que no son casos aislados, que esto ocurre en la mayor parte del país, de alteraciones que de pronto en cuanto a la atención del Estado no se hacen con la atención que se deberían y peor aún, ¿no? Me parece que estas sentencias es algo que va a mencionar en muchas otras más, que lo vamos a ir viendo, la constante de que militares no deben de estar en funciones de seguridad pública. Y eso yo siempre lo he mencionado porque me parece que es algo que nos está generando muchas afectaciones a nivel ciudadanía, que sí reconozco la parte de la necesaria atención a las policías, pero tampoco es como que a lo largo de todos estos años de estrategia hayamos visto una verdadera intención de mejorar las policías y nos vamos con lo más fácil, que es excepcional, pero es lo más fácil para el Estado mexicano, pues metamos a los militares. Y ya vimos, o sea, y esta no es una estrategia, digo, estamos hablando de la guerra contra el narcotráfico y demás, que era como más visible, pero eso no quiere decir que antes no utilizábamos a los militares en estas funciones. Entonces, ahí el Estado tiene que dar respuestas porque ya tenemos sentencias y parece que no entendemos. Y peor aún, cuando hablaban de nada más dotarlos de un marco temporal, ahora ya les dotamos de un marco que puede ser definitivo hasta que, bueno, ahí lo pusieron en una ley que iba a tener una temporalidad, pero yo ya no le creo al Estado mexicano. Ay, ¿tú qué piensas? Es que dices, parece que no entendemos. No, no parece, no entendemos. O sea, el Estado mexicano no entiende y es tan claro al ni siquiera reconocer que existe esta grave crisis de desapariciones y que muchas o en su gran mayoría pues son cometidas ¿por quién? Por el Estado, ¿no? Ujú.
y si no es así, pues muchas con el apoyo del Estado, y lamentable porque ya que uno está en esa situación, pues viene otro calvario, ¿no? Porque ya sufres la desaparición y viene otro calvario que es la investigación, la búsqueda. Hoy veía en la mañana una noticia de un chico que lo secuestraron policías estatales y él contrató un investigador, él hizo toda la investigación y prácticamente ya nada más los llevó así de, aquí están, los pueden detener, por favor, porque las familias comienzan justo a volverse investigadores, buscadores, eh, luchadores sociales, defensores de derechos humanos, y esta no es nuestra función o no es la función de la sociedad, ¿no? Tendríamos que estar pues en otros temas y el Estado haciendo su trabajo, el cual no lo hace mal. Y pues bueno, en este programa creo que ya estamos contra el tiempo, pero pues solo reconocer la labor de las familias, que aunque pasen 20 años, siguen en pie de lucha y que pueden ser referente para que podamos pues encontrar en algún momento esa verdad que desde luego se traduce en paz. Ujú. Y esto que al menos lo queremos poner sobre la mesa para que también tengamos análisis críticos, ¿no? Porque también está muy reciente la noticia de los mineros desaparecidos, que hoy sabemos que tenía que ver con un tema de cobro de piso y que el discurso oficial sea, pues lo sentimos mucho, uno, por un lado, ¿no? Y el otro sea, los confundieron, como si eso fuera la explicación para encontrarlos primero desaparecidos, luego en una fosa clandestina, y lo peor, que no solo eso es una fosa clandestina, que hay otras fosas, que hay otros cuerpos, y eso habla de que el Estado no está haciendo lo que le corresponde y que simplemente pues nos da discursos, y los discursos no traen ni a la vida a las personas desaparecidas, ni encontrar su paradero, ni tampoco nos da a nosotros la seguridad de que podemos ser desaparecidos también, ¿no? Pues bueno, no nos queda más que despedirnos. Vamos a terminar este programa acá con estos breves comentarios. ¿Algo final, May? Rapidillo, que ya nos vamos. Pues nada, ya lo dije, el reconocimiento a las familias y que de verdad este tema de desapariciones espero que vaya disminuyendo. No son temas que a lo mejor a la gente le gusta escuchar mucho, pero es una realidad y por eso estamos hablando aquí justo de eso. Muy bien. Pues muchas gracias, May. Y pues a nuestro auditorio recuerden que nos pueden escuchar a través de cimacradio.org y pues si quieren, no sé, tienen alguna duda sobre este programa o algo en particular, nos pueden llamar al número de cabina 55 35 08 47 61. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye, bye. Gracias. Bye. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.